son como varias cosas, ¿no? En ese sentido, porque, digamos, me interesaría como hablar de la educación en general, ¿no? Como una fábrica o como fábrica de la colonialidad, no solo la educación artística, digo, también creo que es un punto a tensar desde ahí, pero me parece que es súper necesario eh, que reconozcamos el papel, el papel que la educación cumple en términos de ese dispositivo reactualizador de todo el deseo del Estado, ¿no? En este sentido. Pensar que el Estado también es heredero como de todo ese aparato colonial, ¿no? Y que la colonialidad es ese momento actual que termina siendo como el letargo de toda esa violencia colonial ejercida en 1400 pero antes, ¿no? Inclusive, ¿no? Como finalmente es un proceso, digamos, como que tiene que ver con esas pautas, ¿no? Con esos momentos. En ese sentido, entonces, la educación termina siendo eso, ¿no? Una especie de dispositivo, eh, como si habláramos más bien como una especie de software que optimiza, ¿no? Eh, que optimiza, digamos, a las personas, inclusive antes de devenir sujetos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como ya no solo hablando, digamos, como de personas en términos jurídicos, ¿no? Como, es decir, no, sin esperar a la mayoría de edad, ¿no? Porque finalmente la educación es algo como que se da también no solo, digamos, como en el núcleo doméstico, sino inclusive también en los primeros años, pues, de escolarización en ese sentido. Ahora, el tema acá con la educación artística tiene que ver principalmente en el cómo las propias nociones, digamos, como no solo de percepción, sino inclusive de estética y de saberes alrededor, digamos, de estos dos elementos se terminan también asignando a partir de una linealidad construida directamente por Occidente, ¿no? Como parte también de ese proyecto moderno colonial. Entonces, digamos, como yo, a lo que yo nombro como fábrica de esa colonialidad, tiene que ver, digamos, como otra vez, como en la forma en la cual estos deseos del propio proyecto moderno colonial se van activando y se van reforzando, ¿no? En esta educación. Finalmente pensemos en esto, ¿no? En el cómo, cuáles son los, digamos, como los saberes que transitan en las escuelas de arte. Y fuera, digamos, de la institución escuela, ¿reconoces algunas estrategias o prácticas artísticas que permitan justamente resquebrajar o romper esta estructura, ya no solo, digamos, escolarizada artística, sino solo artística? Ajá. Pienso mucho en la soberanía, ¿no? Y quizás la soberanía como un delirio también, ¿no? Creo que me interesa bastante pensar, o digamos como retomar la potencia del delirio colectivo para en ese momento, desde ese encuentro, desde ese puente quizás, ¿no? También como plantearnos otras formas, otras estrategias más bien, inventarnos otras estrategias para llegar a esa idea de soberanía que podríamos, digamos, o no plantearnos, ¿no? Pero que sí que es necesario, digamos, plantearnos. En ese sentido, me parece que pensar en la soberanía ya no solo en términos de los imaginarios, de la imaginación política, sino y pensando también desde ese sentido, ¿no? En tanto la imaginación política, digamos, como un momento desde el cual, digamos, como toda forma de creación puede ser cobijada, ¿no? No sé si estoy siendo si me estoy dando a entender, ¿no? Si estoy proyectando, digamos, lo que quiero dar a Cuando hablas entender. de soberanía, ¿a qué te refieres? ¿Soberanía de los cuerpos? ¿Soberanía comunitaria? ¿Soberanía de las personas? Pues finalmente creo que es esta parte, ¿no? O sea, no creo, más bien, digamos, como parte de la idea en la cual hay que reconocer el contexto desde el cual estamos partiendo, ¿no? No pertenecemos a ninguna comunidad en ese sentido, ¿no? En tanto que habitamos constantemente de una forma voraz y una forma también compulsiva la ciudad, ¿no? Ujú. Entonces eso, digamos, nos aleja mucho como de poder, digamos, acercarnos o nos aleja más bien de la idea, digamos, como de soberanía comunitaria en ese sentido, ¿no? Me gusta más pensar, digamos, como una soberanía
que parta directamente como del error, es decir, de asumir el hecho de que en tanto que vivimos en ciudades, en tanto que estamos, digamos, habitamos, digamos, como este caos, ¿no?, cotidiano, podamos pensar en formas también de emanciparnos de esas formas coloniales de saber, ¿no?, esas formas coloniales de hacer también, ¿no? Entonces, volviendo como a la pregunta y regresando pues como a la parte en relación a lo artístico, creo que es súper importante eso, como construir ideas de soberanía en relación no solo al saber y al quehacer artístico, ¿no? Pensando que otra vez la cuestión, lo artístico podría ser una cosa, ¿no? Mientras que el arte tiene, digamos, como otro cimiento. Digamos, si dentro de nuestros contextos citadinos, urbanos, no nos podríamos relacionar, digamos, comunitariamente, ¿cómo serían estrategias que no sean individuales, sino que puedas tejer como redes? ¿Cómo lo denominarías o cómo operarían? Me parece que eso pasa, ¿no? Ya, o sea, como que otra vez vuelvo como a la noción del delirio, ¿no? De, digamos, de eso que llamamos inclusive habitar el margen del capitalismo, ¿no? Pensando otra vez como el capitalismo como un eje, ¿no? Y que no solo, ¿no? Sabemos también que es cis heterosexual, ¿no? En fin, como hay una serie de cosas ahí, ¿no? Como que también sería importante, digamos, como nombrar. Pero en ese sentido, retomar, digamos, como la idea del delirio, me parece que nos permite en algún momento como explorar los deseos que nos llevan, por ejemplo, a nombrar eso que entendemos como comunidad, ¿no? Que es algo complejo también porque finalmente, por lo menos de los años 60 hacia acá, el concepto de comunidad tiene que ver más con nociones de nicho de mercado que con algo que nos invita a ti, a mí, a nosotros, ¿no? Como a construir y a hacer mundo, ¿no? En ese sentido. Es más bien como una forma desde la cual nos identificamos a partir del consumo, ¿no? Y ya no solo de lo material, sino también en términos ideológicos, ¿no? En términos identitarios inclusive, ¿no? Porque la identidad también es un medio de consumo, ¿no? Fue más bien, ¿no? Como ahora retomado, digamos, por el capitalismo neoliberal, ¿no? Para ser también como una forma de consumo. Pero sin embargo, digamos, como si nos planteáramos otra vez como habitar el delirio para comenzar a mapear, para empezar a cartografiar, digamos, como cuáles son esos deseos que nos pueden llevar a la construcción de algo comunitario, que digo, no es algo que no pase, ¿no? Tenemos sí comunidades de afecto, como diría Sayak Valencia, ¿no? Y que esas comunidades de afecto son las que vamos tejiendo y reforzando en el día a día, ¿no? A partir de, digamos, como distintos horizontes políticos, pero que finalmente es aquello que nos permite también, digamos, como sostener o llevar o traer de vuelta, digamos, eso que podríamos llamar como fuerza vital, ¿no? O aquello que nos hace seguir permaneciendo en este y en otros planos, ¿no? Pero finalmente creo que eso, digamos, se está dando. Y estas comunidades afectivas al final también se vuelven como en estrategias de compartir conocimientos, fuera de, digamos, de lo escolarizado y lo académico. ¿Cómo, sí, cómo son estas estrategias entre los afectos, cómo se involucran los afectos con el conocimiento para alcanzar el deseo? Yo creo que me gusta mucho pensar, por ejemplo, el deseo como ese impulso, ¿no? Como algo que quizás podría ser como medio básico, ¿no? En ese sentido, pero como ese deseo que te hace levantarte de la cama, ¿no? Y comenzar el día, la noche, no sé, ¿no? El momento en el que se levante cada quien de la cama, pero
me gusta pensarlo desde ese lugar, ¿no? Y en ese sentido, entonces, me parece que el deseo es aquello que nos mueve, ¿no? Finalmente, es necesario también como ahí, digamos, como pensar que, bueno, ese mismo deseo también es el que hace a la ultraderecha movilizarse, ¿no? O sea, como... La cuestión acá más bien sería, digamos, como en términos de, nuevamente, digamos, invitarnos a reconocer que el saber, eh, antes, digamos, de ser institucionalizado, es un saber, ¿no? Es un conocimiento, o sea, ya está ahí. Ahora que hablabas sobre el museo, pensaba en que se vuelve la proyección de estas educaciones artísticas universitarias, blancas coloniales. El proyecto de contrapedagogías racistas tuvo una salida, digamos, en un ejercicio o dispositivo expositivo. ¿Cuáles son las estrategias para escapar justo de ser esta proyección de lo colonial? Creo que igual como en ese sentido no creo que haya una dentro y una afuera, ¿no? Sino más bien todo el rato es una negociación para poder, digamos, lidiar con los embates de esa violencia que centrífuga, ¿no? Como que termina en algún momento arrojándonos también como a esos límites, pero que sin embargo estamos dentro, ¿no? Es decir, pensando en este sentido como toda la cuestión sobre la colonialidad, los museos, la escuela, ¿no? Como un dispositivo colonial también, la escuela como una fábrica de la colonialidad. Y en ese sentido, contrapedagogía racista fue un ejercicio otra vez colaborativo en el cual había una serie de dispositivos que se iban activando a partir de la intervención y de la invitación a ciertos agentes. Entonces, digamos, esos momentos, por ejemplo, ¿no? Son los que permitían también como activar, digamos, la contrapedagogía en términos de un ejercicio colaborativo, ¿no? Y no me atrevo a decir que era un ejercicio colectivo, ni mucho menos, ¿no? Porque había evidentemente una serie una diferencia en los distintos repertorios que cada una de las participantes, de las participantes que estábamos ahí compartíamos, ¿no? De tal forma que no podíamos llegar también así como así a hablar como de un ejercicio colectivo, ¿no? Sí, pero sí colaborativo, donde todos estábamos, digamos, dispuestos a intercambiar saberes, a intercambiar sensaciones, a intercambiar prácticas, ¿no? En relación a aquello que se estaba activando en ese momento. Entonces, me parece que no hay escapatoria en ese sentido, pero sí que se puede otra vez como a partir de esa negociación que hacemos, ¿no? Lidiar con ese embate colonial, ¿no? De tal forma que entonces, digamos, podemos hablar que se puede, digamos, como evitar la fisura que el propio museo, la propia galería o la propia institución cultural, digamos, ha producido, ¿no? De tal forma que esa grieta nos permite entonces dejar, digamos, de operar en dirección a los propios deseos de la institución colonial, ¿no? Uh-huh. Que sería en este sentido, digamos, el museo, bueno, sabemos que el museo tiene como un pasado principalmente colonial, principalmente racista y principalmente fetichizante, ¿no? O sea, como hay una serie de cosas, ¿no? Como que vienen desde el gabinete, pero antes de eso, como, ¿no? Como de esta exhibición, digamos, de lo freak, ¿no? Y que terminara siendo lo freak siempre como lo indígena, lo negro, ¿no? Lo tullido, en fin, ¿no? O sea, zoológicos humanos. ¿Sí? Total, ¿no? O sea, como viene de esa tradición, entonces me parece que no hay forma de escapar de ello, pero sí hay formas de negociar. Y la negociación ahí será importante también entonces para saber de qué forma, otra vez, de forma colaborativa, podemos subvertir un poco, ¿no? La idea del cubo blanco, por ejemplo, ¿no? O la idea del museo, o la idea de la institucionalización del saber, ¿no? En ese sentido. Y digamos, entrando en estos espacios, ¿no se corre el riesgo de la autoexotización? ¿O cómo lidiar con eso, ¿no? ¿Cómo recalcar que es una reivindicación y no una autoexotización? Uh-huh, uh-huh.
Digamos, como el riesgo está siempre presente, ¿no? Pero creo que hay que asumirlo en ese sentido. Y yo creo que también depende qué estemos entendiendo, ¿no? Otra vez como por autoexotización. Y porque en ese sentido, ¿no? Como Spivak va a hablar, por ejemplo, de los esencialismos estratégicos, ¿no? Y que son, digamos, esas formas en las cuales, digamos, la reactivación política de la identidad nos va a permitir entonces construir y otra vez, ¿no? Como negociar con ese sistema racista colonial para entonces poder, digamos, atravesar. No estoy diciendo salir victoriosas, no estoy diciendo salir ilesas, no, para nada, ¿no? Porque habrá también como lesiones que no son visibles, ¿no? Y que estarán, digamos, impregnadas o como quedarán impresas, digamos, en nuestro inconsciente, quedarán impresas en nuestro psique, ¿no? En eso que entendemos como salud mental, por ejemplo, ¿no? Has hablado como de infección. Ajá. O sea, podría ser como una de estas estrategias, entrar en esos espacios y poder infectarlos. Digamos, no tirarlos, pero sí resquebrajarlos. Claro. Como decías, hacer fisuras. Claro, y finalmente creo que es esto, ¿no? Pasa algo, por ejemplo, que generalmente cuando es una persona, digamos, racializada o que pertenece a un grupo sociohistóricamente minorizado, ¿no? Siempre se va a tomar, digamos, como autoexotización cuando es la propia experiencia, ¿no? La que está sobre esta cama de terciopelo, ¿no? Por así decirlo, y que jamás es una cama de terciopelo, siempre es una jodida cama de piedra, ¿no? O sea, como de concreto, del más horrible, el más frío, ¿no? O sea, como en ese sentido. Pero entonces, digamos, no así se va a tomar cuando entonces es un sujeto blanco el que está hablando de su propia miseria blanca, por ejemplo, ¿no? O cuando es un cuerpo cis hetero blanco el que está hablando en primera persona, nunca se va a tomar como una, digamos, como autocosificación en ese sentido, ¿no? O sea, será, digamos, como abordada desde de otra perspectiva, pero siempre quien termina, digamos, como hablando en este sentido de una fetichización o autofetichización va a ser a partir de el habla o del accionar de un cuerpo, digamos, racializado, de un cuerpo producido como minoritario también, como en ese sentido, ¿no? Entonces, porque al final, digamos que la palabra exotización también se vuelve punitiva, ¿no? La autoexotización es que tú estás ocupando, digamos, tus vulnerabilidades para hacerte visible. Claro. Pero de forma punitiva. Claro, claro. Y que finalmente esto, ¿no? Lo que decíamos hace rato, o sea, no hay forma, la cuestión aquí es asumir el riesgo, ¿no? Y asumir el riesgo, digamos, tendrá que ver también con abrazar, digamos, como el error en ese sentido. De tal forma que sabemos que la identidad como tal es una gran trampa, ¿no? Más si la pensamos, digamos, en este contexto neoliberal, otra vez en la cual la identidad inclusive es un medio de consumo, ¿no? Es un bien consumible, más bien, ¿no? En ese sentido. Entonces, desde ese sentido, no hay forma, digamos, en las que yo no pueda hablar de mi abuela, ¿no? Indígena y de esos saberes y tal, sin que eso no sea tomado como autoexotización, ¿no? Cuando finalmente a mí lo que me interesa no es que este saber termine, digamos, en un libro de artista o en un catálogo. A mí lo que me interesa es hacer de ese ejercicio también una herramienta colaborativa en la cual podamos entonces también seguir construyendo y seguir escarbando además para poder en algún momento desentender, desaprender y desaber aquellas, digamos, cuestiones que el propio dispositivo del mestizaje, ¿no? O como Yasnaya Elena Aguilar Gil va a decir, ¿no? Como la desindigenización, ¿no? ¿Cómo desaprendemos de eso? ¿Cómo desaprender la desindigenización? ¿No? ¿Cómo desaprender otra vez de toda esa violencia que se encubre bajo esa ficción política llamada mestizaje, ¿no? O mestizo específicamente, ¿no? Entonces creo que es todo un riesgo, pero que debemos asumir siempre y cuando tengamos en cuenta que es una negociación la que tenemos que tener, digamos, en ese sentido, con las instituciones, pero no solo con las propias con las instituciones, ¿no? También en nuestro día a día, ¿no? Porque serán, digamos, eso, serán, ¿cómo se dice?, decisiones que habremos de tomar, digamos, para seguir construyendo ese mundo, quizás
en vías de esa soberanía, digamos, o no, ¿no? Una soberanía que podría ser epistémica, una soberanía que podría ser del imaginario, una soberanía corporal quizás, ¿no? Pero que me parece que todo va junto también, ¿no? En ese sentido.